Damas, caballeros, estimados socios, sean todos bienvenidos a una nueva jornada de este ciclo de conferencias organizado por la Subcomisión de Biblioteca del Jockey Club. Hoy recibiremos al doctor Francisco Moyano, quien disertará sobre el tema El Camino de las Estrellas, su experiencia como peregrino en el Camino de Santiago. Les contamos que Francisco Moyano es argentino, nacido en Mendoza, abogado de la Universidad Católica Argentina, apasionado de los deportes y la vida al aire libre. En 2017 realizó el Camino de Santiago de Compostela, caminata de casi 900 kilómetros, vivencia que plasmó en un libro titulado Mis huellas en el Camino de las Estrellas. Años después volvió al camino y escribió un segundo libro, Algo pasa en el Camino de Santiago. Esta vez compartiendo la experiencia de otros 85 peregrinos de 15 países diferentes, regresando en 2025 por tercera vez para compartir sus aprendizajes. Además, ofrece conferencias y charlas para compartir su historia y motivar a otros a enfrentar sus propios desafíos. Les contamos que nos acompaña también el señor Manuel Dieselva, quien nos dará una pequeña introducción, así que los dejamos en el uso de la palabra de los expositores. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Sé que son días ya a esta altura del año, es un esfuerzo enorme. Bueno, antes de yo empezar a hablar, quiero contarles quién tengo aquí a mi derecha. Es Manuel Dieselva, abogado, también socio del club, un gran amigo al que realmente lo conozco hace relativamente poco, gracias a mi hermano, un gran abogado, en este momento camarista, pero sobre todo una gran persona, un tipo con valores, y que eso creo que todos sabemos en esta época no es muy común, que digamos. Lo quise invitar a él especialmente, bueno, por muchos motivos. Yo en mayo de este año también di una charla en mi colegio, en el Champagnat, y tuve el honor de tenerlo a él sentado de aquel lado, cuando él es el que tendría que estar sentado acá. Y esto lo digo porque, bueno, él es hijo de españoles, su padre nació en León, ciudad espectacular, que ya la ha atravesado 4 o 5 veces, y él escribió un libro realmente sobre la historia del Camino de Santiago, ¿sí? Que a todo el que, y que con eso a mí me facilita un montón, por eso es que lo invito. Si ustedes quieren saber de la historia, ustedes tienen que leer este libro, Aproximación al Camino de Santiago. Se los recomiendo, que es realmente excepcional. Entonces, con esto me libero de todo este tema, que realmente es un estudio impresionante lo que hay acá, y yo simplemente lo que les quiero contar es mi experiencia después de haber hecho 9 caminos de Santiago en total, exactamente 3.773 kilómetros al día de hoy. Y bueno, sin más, que hable un poco acá mi amigo. Gracias, Pancho. Es un exagerado, Pancho. Es un buen amigo, pero es exagerado. Pancho tiene razón en que yo soy un entusiasta del Camino de Santiago. Tal vez fui de los primeros, supongo yo, porque estoy difundiendo este tema a partir de mi filiación leonesa, ciudad importante por la que pasa el camino. Estoy difundiendo el tema desde 1994, cuando acá nadie hablaba del Camino de Santiago, y de hecho mis amigos del colegio, yo no fui a Champaña, yo fui al Manuel Belgrano de los hermanos maristas, yo soy de los maristas de Belgrano, yo sé que Pancho no va a ser peyorativo con eso. No, le hemos metido muchos goles por allá. Pero mis amigos en general, yo hablaba de esto y se burlaban, se reían. Hoy el camino es una realidad completamente distinta, difundida de una manera espectacular, gracias, no a mi pobre libro que escribí allá por 1997 y se publicó en 2004, sino a personas como Pancho. Porque el Camino de Santiago se difunde de 2 maneras, como casi todos los temas culturales. El Camino de Santiago se difunde a partir de una vía oral y a partir de lo escrito.
Pancho es un maestro en las dos cosas, en los dos medios, en las dos formas. Siempre es bueno dejar por escrito lo que uno piensa, las vivencias que uno tiene, porque, como decían los romanos, no sé si fue Tito Livio o cuál de los Titos, pero alguno de los Titos dijo scripta volant, verba volant, scripta permanent, que en realidad significa que lo escrito permanece y las palabras vuelan, porque las palabras, la tradición siempre es más compleja de retener. Y de estas dos formas de transmisión, la oral y la escrita, yo decía que Pancho es un maestro porque Pancho lo está difundiendo, lo ha hecho en el Colegio Champagnat, lo hace además boca a boca, lo hace con una convicción y pasión infrecuente, absolutamente infrecuente, no solo para el tema del Camino de Santiago, sino para cualquier tema, y también ha volcado su experiencia y su pasión y su sabiduría en dos libros, Mis huellas en el Camino de las Estrellas y Algo pasa en el Camino de Santiago, que son dos libros testimoniales. En la literatura, sobre todo en materia del Camino de Santiago, hay literatura muy variada, desde blogs de internet, cartas, artículos, y llegamos a los libros, y entre los libros hay libros de dos tipos. Los libros que yo digo que son histórico-culturales, si se quiere, como el que yo escribí en su momento, que son el fundamento, son la base, pero los que realmente transmiten la esencia del Camino de Santiago y aquello que el Camino de Santiago es en la vida cotidiana, son los libros testimoniales como los de Pancho. Porque además los de Pancho son libros testimoniales que se basan, se basan en la experiencia y en el sentimiento, pero no en el sentimiento vacío, no en el sentimiento, en lo sensiblero, sino en el sentimiento profundo, en el sentimiento que arraiga en las convicciones, que arraiga en la cultura, que arraiga, por supuesto Pancho es un hombre de arraigo, es un hombre de una familia, aquí está presente su joven madre, de una familia con arraigo a la tierra, con arraigo en nuestro país, con vida pública, y todo esto lo lleva en su alma, en su espíritu, y lo transmite en sus propias experiencias, en sus propios testimonios. Yo creo que Pancho Moyano se ha transformado en un gran maestro de la literatura viva del Camino, en un gran maestro de la transmisión del Camino de Santiago, porque él es un miembro vivo del Camino. Y sus libros, yo la verdad que los recomiendo. Ahora, bueno, se acerca el verano, no son lectura de verano, son lectura para todo el año. Pero en verano, cuando uno trata de salir de lo cotidiano y de refrescar su cabeza con ideas nuevas y con ideas positivas, con ideas que a uno le dan alegría de vivir, que esto es lo que transmite Pancho en sus libros, son libros ideales. Aparte se acerca Navidad, así que es un buen regalo para hacer. De hecho, yo voy a hacer, ya tengo algunos regalos pensados de los libros de Pancho. Así que bueno, simplemente estoy muy honrado y muy orgulloso de que Pancho me haya pedido presentarlo hoy. Para mí es realmente un honor porque estoy al lado de un grande en todos los sentidos que uno se puede imaginar, desde lo personal, desde lo profesional, desde su afecto a la amistad, su afecto a su familia, pero es un grande además del Camino de Santiago y me honra estar aquí presente. Así que Pancho, muchísimas gracias. Wow, terminamos acá. Gracias. Bueno, por supuesto, agradecer al club, a la comisión de la biblioteca. Quiero contarles que prácticamente el 35-40% de mis materias para recibirme de abogado las estudié en la biblioteca de acá, del club. Nosotros somos 8 hermanos,
así que si bien teníamos un departamento relativamente grande, pero en casa siempre había gente, entonces era muy fácil escaparse y desconcentrarse. Y bueno, tenemos la suerte de tener una biblioteca que de verdad es un orgullo, es algo espectacular. Todo lo que uno necesita lo tenía ahí. Y reconozco que también en esas épocas, uno por ahí podía fumar en la biblioteca. Yo fumaba de vez en cuando. Era muy divertido porque uno tenía que ir de saco y corbata, de pronto llamar ahí al mozo que te traiga una Coca-Cola y un sanguchito, hacerse uno lo importante. En esas épocas yo trabajaba en tribunales o como preceptor de un colegio, así que la poquita plata la tenía en eso. Pero en realidad eran importantes los recreos también, porque uno se asomaba, entonces iba, empezaba a leer el gráfico, todas las revistas de moda, pero bueno, anécdotas aparte. Para mí, de verdad, ahora como socio, para mí es un orgullo estar acá, poder donar los 2 libros de mi autoría a la biblioteca del club. La biblioteca tiene un sector absolutamente especial, toda una mesa especial con libros escritos por socios. Entonces, wow, semejantes socios que ha habido en toda la historia del club, y dando charlas y escribiendo, y yo estar sentado acá, se siente medio. Por eso lo mío va a ser un poco más descontracturado. Yo no soy de un conferencista ni nada que se le parezca. Yo simplemente les voy a venir a hablar del corazón, de mi corazón, de qué fue lo que a mí me pasó después de haber hecho, ya como les conté, 9 Caminos de Santiago, 2 libros y empezando a sacar bastantes ideas para un tercer libro. Pero bueno, para descontracturarnos un poco, y a lo mejor es una estrategia mía, para que piensen en lo que les voy a decir y no piensen en la pavada de que voy a hablar. Si tuviéramos que pensar una sola palabra que nos identifique, o que ustedes quisieran, una sola palabra, quédensela, ¿qué les gustaría que sea esa palabra en su vida? Y va a otro tema más de reflexión. Estaba pensando, ¿qué pasa si yo me enterara que me quedan 45 días de vida? Aclaro, voy a estar absolutamente perfecto, ninguna enfermedad, nada, todo normal, pero yo sé que el día 45 se apaga, no está más. ¿Qué haría? No se lo voy a contar a nadie, por supuesto, pero ¿qué haría? ¿Cómo me gustaría que la gente me recordara? Bueno, se los dejo para que ahora, como me toca hablar, yo sé que ustedes van a estar pensando en otra cosa. Bueno, como les dije, yo simplemente soy muy largo para hablar y mucho más cuando me toca hablar del Camino de Santiago, no paro. Entonces traté de hacerme una breve guía. Ustedes van a ver muchas hojas, pero en realidad la letra es muy grande, para no desviarme, ¿sí? Entonces yo un poco armé toda esta charla, la quiero dividir en 3 partes, un poco. La introducción a qué es lo que es el Camino de Santiago, algunas de las tantas enseñanzas que me dejó ya 9 Caminos de Santiago, y estoy diciendo algunas, porque el camino les puedo asegurar que todavía me habla, al día de hoy me habla, al día de hoy tengo cosas que aprender, y por eso la necesidad de volver, como volveré el año que viene si Dios quiere. Y bueno, ¿y qué me pasó después de hacer el camino? ¿Qué es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago es una red de rutas de peregrinación que van a desembocar en la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela, en España, en Galicia. Hoy por hoy está considerada prácticamente la tercera peregrinación de la cristiandad más importante, junto con la peregrinación a Tierra Santa y a Roma. Bueno,
Todos sabemos que Santiago de Compostela, Santiago era uno de los 12 apóstoles, ¿sí? Tal vez, por lo que uno conoce o ha escuchado, tal vez es uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Por lo general uno escucha hablar de Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Los apóstoles. Santiago y Juan eran hermanos, eran hijos de Zebedeo y Salomé. Zebedeo, un pescador bravo, y bueno, sus hijos, muy pescadores tipo duros, se los conocía como los hijos del trueno, y es muy famosa la leyenda, se podría decir, o la anécdota de que ellos lo quieren seguir a Jesús, se acercan a Jesús y, Señor, Señor, queremos seguirte. Ah, está bien, bueno, a partir de ahora van a pasar a ser pescadores de hombres. Y así es como cada uno sale a evangelizar a distintos lugares. En este caso, bueno, a Santiago le toca lo que sería la Hispania, ¿no? Como yo les dije, ya les conté recién hace un ratito, yo no voy a hablar de la historia del Camino de Santiago, porque acá tenemos un experto, de verdad se los digo. Si alguien quiere introducirse realmente en la historia del camino, este libro es absolutamente imperdible. Entonces, yo, gracias a Dios, y se lo recomiendo como regalo de Navidad también. Así que bueno, yo no voy a hablar de la historia del camino, sino que yo simplemente quiero hablarles de mi experiencia. Bueno, así como les dije, el Camino de Santiago es una red de rutas de peregrinación. No existe un solo Camino de Santiago, sino que hay infinidad de caminos que desembocan en la ciudad de Santiago de Compostela. Tal vez los más conocidos, uno puede escuchar hablar del camino primitivo, que realmente se cree que fue el camino original que hizo el rey Alfonso II, el camino originario, digamos, el que se cree. Está el camino del norte, la Vía de la Plata, el camino lebaniego, el camino lebanés, el camino aragonés, el camino inglés, el camino portugués, ya sea por la costa o por el interior, pero tal vez el más conocido y el que tiene mayor tradición histórica es el denominado camino francés, que fue nombrado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y es muy conocido porque se lo conoce como la calle mayor de Europa, ¿sí? Como todos sabemos, Francia, o sea, es la entrada obligatoria a la península ibérica y los Pirineos es el paso habitual. En este caso, fue, bueno, el camino francés, diría, no sé los últimos 2 años, pero más o menos, para que tengan una idea, aquellos peregrinos que hacen el camino, sobre todo por primera vez, eligen hacer el camino francés. Seguramente porque es el camino que tiene más infraestructura, mayores servicios, tal vez el más publicitado de todos, que es una belleza, les aclaro. Bueno, ese fue el camino que yo elegí hacer. A lo mejor digo mal si elegí hacer, porque uno no elige hacer el camino. El camino te llama. El camino es el que te elige a vos. A mí me pasó una cosa muy fuerte, pero que no viene al caso contarla, y dije, wow, qué lindo es esto, qué lindo es esto, y esto fue a mediados del 2016, después de haber visto una película, etc. Y a las 2 o 3 semanas, en ese momento mi mujer y mis 2 hijas me dicen, Pancho, sentate que te tenemos que decir algo. Uno piensa, ¿qué hice? Qué susto. Me dan un sobre, vale por un viaje al Camino de Santiago. Wow, para mí fue algo, no sé, increíble, impensado. Pero bueno, como les cuento, yo hice el Camino de Santiago francés por primera vez en el 2017 y hice el camino completo, el camino largo. Hay 3 lugares, teóricamente, donde se puede comenzar, o lugares tradicionales donde se puede comenzar el camino francés,
que esto es un ejemplo para ustedes, porque en realidad el camino comienza desde tu casa, o en el momento que vos decidís hacerlo ya comenzó. Pero hablando del camino francés, hay 3 lugares como tradicionales para comenzar el camino. Uno es en una población, un pueblito del lado francés, apenas bajando los Pirineos, que se llama Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que ahí es de donde yo comencé en Francia. Entonces, la primera etapa es nada más y nada menos que cruzar los Pirineos para llegar al primer poblado ya del lado español, Roncesvalles, la famosa batalla de Roncesvalles, que ese sería el segundo lugar tal vez tradicional para los españoles, para todos los que no quieren pasar los Pirineos. Y después hay un tercer lugar muy tradicional, a lo mejor para gente que no tiene mucho tiempo, porque si vuelvo un poquito para atrás, si yo salgo desde Francia, para que tengan una idea, uno está hablando más o menos de 32 días de camino. Son unos alrededor de 800 kilómetros, tal vez un poquito más por las desviaciones que te van haciendo. Bueno, ese fue el camino que yo elegí y yo caminé prácticamente 900 kilómetros en 30 días. Lo hice un poquito más rápido, por eso me pasan las cosas que me pasan, que están un poco volcadas en el libro. ¿Qué más? Bueno, acá tengo un mapa, después el que alguien sí que lo quiere mirar, es todo un mapa así largo que puede mostrar el camino francés, sale prácticamente, se va de este a oeste, no tanto por el norte de España, porque hay un camino más arriba, que es el camino del norte, que si Dios quiere es el que voy a hacer el año que viene, pero básicamente el camino francés atraviesa, les diría, de este a oeste toda España hasta Santiago de Compostela, pero en mi caso yo no solo llegué a Santiago, sino que continué hasta un lugar llamado Finisterre, o el famoso el fin de la tierra. Bueno, antes que nada, algunas caras conocidas veo, muchísimas gracias. Gracias, Anita. Me gustaría, no sé, que alguien que levante la mano, ¿quién ha tenido la posibilidad de hacer el Camino de Santiago? Bueno, por lo visto sos la única que más o menos sabe ese virus que se inocula ahí, ¿no? Yo no sé si es un virus, es una bacteria, algo, pero yo lo que sí les digo es que es algo que yo no quiero que se me vaya. Son esa enfermedad que quiero que me dure de por vida. De hecho, es como que siento la necesidad de volver porque cada vez que vuelvo es como que una parte mía se quedó allí. Entonces es la excusa de tener que volverla a buscar el año que viene. Bueno, ya vamos un poquito a cuáles son... les quería contar este datito que lo tengo, lo saqué aquí, para que se den una idea. Como hablaba recién un poco Manuel, cómo se está empezando a difundir el camino y la cantidad de gente que está yendo cada vez más. Un poco estas ideas, esto se me ocurrió sacarlo de la Asociación Española del Camino de Santiago. En el año 2000, se calcula que alrededor de 150.000 peregrinos de distintos lugares llegaron a Santiago de Compostela y obtuvieron su Compostela, ¿no? En el año 2017, que fue el año que yo lo hice, 300.000 peregrinos. En el año 2022, donde tuve la suerte de hacer mi segundo camino con mi hermano Juan Pablo, 437.000 peregrinos. El 2023, 447.500. El año pasado, casi 500.000 peregrinos. Y el 19 de octubre pasado, llegó un colombiano, Jaime Forero, de 70 años, con su hijo Nicolás, y fueron recibidos especialmente peregrino número 500.000 colombianos. Ellos habían caminado el camino portugués, un camino corto de 6 días, en honor a su madre,
o sea, a la mujer, bueno, y a la madre que había muerto de cáncer a principios de año. Por lo tanto, más o menos se calcula que a finales de este año vamos a estar hablando de cerca de unos 570, 575 mil peregrinos. Y esto viene para largo. Bueno, dato al margen. Como les digo, algunas de las tantas enseñanzas que me dejó el camino, porque el camino me sigue hablando y hablando. Sin duda alguna, fue la experiencia más impresionante que he hecho en mi vida, pero sin ningún lugar a dudas. Fue un verdadero taller de vida. Yo me conocí muchísimo más a mí mismo. Es algo que me cambió absolutamente. Es un camino como... En realidad no es un solo camino. Uno por ahí es el camino que uno recorre con los pies, el del cansancio, el del agotamiento, pero a su vez estás recorriendo el otro camino, que es el camino interior, que a veces también es tan o más doloroso que el otro, o no. Entonces uno tiene la posibilidad, en mi caso creo, de ir caminando dos caminos a la vez. Hay un camino que lo podemos hacer, igualmente lo compartimos, haremos las mismas etapas, pero el otro camino, ese sí lo hace cada uno interiormente. Por eso yo soy un convencido que el camino es muy significativo para cualquier persona que lo haga. Hay mucha gente que lo hace por distintos motivos, no sé, ya sea espirituales, por aventura, por querer bajar un cambio, para pensar, para replantearse cosas, superar algunas metas o algún dolor, etcétera, promesas, estar con uno mismo. En mi caso yo les puedo decir, a lo mejor en el 2017, yo no sé si hubo un solo motivo en especial. Tal vez estuvieron todos estos. Lo que sí les puedo asegurar es que el camino me dio mucho más de lo que yo fui a buscar. Mucho más. Es más, esto les va a sonar muy raro lo que voy a decir. Yo en el camino encontré respuestas, pero increíbles, profundas, fuertes, a preguntas que jamás me había planteado. Muchas veces se dice que el camino muchas veces te da un poco lo que vos fuiste a buscar al camino, pero no siempre. Lo que sí no tengan dudas es que el camino te da lo que necesitas, que a veces no coincide con lo que vas a buscar. Y el camino te lo entrega todo sin pedirte nada a cambio, simplemente tu esfuerzo de caminar. En este caso, mi camino yo lo hice solo. Y si me permiten, yo, en mi caso, yo recomiendo, sobre todo si va a ser la primera vez que lo hagan, que el camino lo hagan solos. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad uno nunca está solo en el camino. Yo soy un convencido que las personas que se encuentran con vos o que vos te encontrás con ellas en el camino, que no es lo mismo, es por algo. Vos algo vas a recibir de ese peregrino con el que a lo mejor caminaste 5 kilómetros, algo él te tiene que transmitir, a lo mejor vos en alguna charla algo le transmitís a él. No me pregunten por qué, a mí no me gusta hablar de magia porque es un tema como esotérico, pero el camino tiene esa cosa especial que yo les puedo asegurar que nada es por casualidad, me parece a mí, nada. Además, ¿por qué digo de hacerlo solo? Porque en hacerlo solo vas a ir a tu propio ritmo, parar donde quieras parar, ser vos totalmente auténtico. Ahí, como les digo, en el camino se da como una comunión muy fuerte con gente que no conocés, que vas así y te la cruzás. Buen camino es la manera en que uno se saluda ¿sí? en el camino. Y si nos ponemos a pensar es, wow, qué lindo es, te deseo un buen camino con el significado tan profundo.
Y a lo mejor a esta persona te la volvés a encontrar 3 días después y estás absolutamente feliz de verla y a los abrazos porque te diste cuenta que 2 días antes estaba un poquito lesionado, lo que fuera, y no intercambiaste 2 palabras, pero se vive algo muy, muy especial. Pero también insistía en esto de estar solo, ir solo. Ahí vos te mostrás como sos, vos no tenés ninguna necesidad de actuar, no tenés ninguna limitación de alguien que te conoce. Bueno, podés caminar a tu propio ritmo, como ya les dije, ir por donde quieras y no dependés de nadie. Además, ir solo te lleva mucho más a explorar cosas, pero sobre todo a explorarte, ¿no? Y a conocerte más a fondo. Por eso yo pensaba, digo, bueno, a lo mejor no mucha gente tiene la posibilidad de hacer el Camino de Santiago o estar así en soledad, pero así como les decía estas 2 preguntas, yo los desafío a que, miren lo que les digo, traten de estar 24 horas sin celular, sin teléfono, sin internet, sin nada. Ustedes solos. Yo les aseguro que no es fácil, porque estar solo y en silencio nos hace un montón de ruido, por eso queremos distraernos y esto y lo otro y siempre buscar cosas, estar ocupados, porque en realidad nos da miedo estar con nosotros solos, porque el silencio nos hace muchísimo ruido, porque no te queda otra que escucharte a vos mismo, ¿no? Que escuchar tu corazón, y a veces eso... Bueno, ¿qué otra enseñanza? Vamos a ir un poquito más rápido, pues si no Salir de la rutina, el camino. Salir del día a día, conectarme mucho más conmigo mismo, con mis propias emociones, con mis pensamientos, con mis deseos, con las limitaciones, por supuesto, conectarme con los demás, pero sobre todo en mi casa, bueno, obviamente conectarme conmigo mismo y conectarme con el de arriba, con Dios. Yo, como contaba en el colegio Champagnat, cuando di la charla, nosotros un poco hermanos maristas, la frase que tenía nuestro santo Marcelino Champagnat decía: todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. ¿Sí? Y a nuestra edad, por lo tanto, yo siempre fui muy mariano, a nuestra edad, siempre era un poco portate bien porque Dios te castiga, entonces era como que a este señor, bueno, no sé, yo un poquito no lo conozco, yo realmente lo empecé a conocer en el camino, y hoy estoy feliz de sentirlo como amigo. Antes le tenía un poco de miedo, eso se lo cuento por contarlo más. Bueno, obviamente para mí fue un proceso de transformación interior muy, muy grande. Viví como, no sé si un proceso de purificación, de sanación, conversión, de renovación, que eso siempre obviamente se refleja en tu propio cuerpo a medida que vas caminando, pero también en tu corazón, obviamente. Muchos peregrinos, si yo no les digo que prácticamente a todos los que he conocido, les afirman que el camino les ha cambiado la vida. Hacerlo, les ha cambiado mucho, los ha movilizado, les ha ayudado a superar crisis personales o familiares, les ha dado fuerzas para afrontar temas complicados que les han ido sucediendo en la vida, tomar decisiones importantes, etcétera, y se han sentido muy, muy apoyados, en este caso por el camino. El camino le ha dado muchas respuestas a lo que iban a buscar. Y como dije, a lo mejor no las respuestas que querían buscar, pero sí lo que estaban necesitando en ese momento. Aprendí a conocerme muchísimo, a fondo, como nunca antes. Tuve la oportunidad de conocer mis propios límites, tanto físicos como mentales. Encontrarte de golpe en una encrucijada donde, wow,
te das cuenta que, no sé, un orgullo de decir, wow, puedo mucho más de lo que yo creía. Pasé por momentos difíciles en el libro algunos están plasmados, después les voy a contar alguna que otra anécdota. Estar tanto tiempo, ya les dije, conmigo mismo, en silencio, fue algo muy, muy fuerte. Pasé, bueno, acá está un poco lo cuento, pasé por varias circunstancias que cambiaron mi libro, mi vida. Te das cuenta que cada día uno va luchando por un objetivo y cuando lo lográs es muy, muy como gratificante, ¿no? Y a lo mejor simplemente el objetivo de ese día era salir y llegar al otro lugar. Pero bueno, en el medio hay que caminar, hay que atravesar ciertas situaciones, dolores, esto, lo que fuera, pero bueno, llegás y es una satisfacción enorme, enorme. Llegás muerto, te pegás un baño, lo que fuera, y al otro día amanecés como nuevo, con ganas de seguir y seguir avanzando. Aprendí lo poco que se necesita en la vida para ser feliz. ¿Y esto por qué se los digo? Yo caminé 30 días con una mochila que pesaba 7,5 kilos y más, bueno, el agua que siempre llevaba, prácticamente 1 litro, así que 8,5 kilos. Eso fue mi casa durante 30 días. Y yo les puedo asegurar que no necesité absolutamente nada más para ser feliz, pero nada más. Por eso aprendí lecciones del camino, ¿no? De hecho, cuando yo vuelvo de mi primer camino, de las primeras cosas que hago es abrir el ropero y darte cuenta que tenés 15 remeras, de las cuales usás 5 de pronto, y empezar a regalar cosas a la gente pobre o lo que fuera, pues te das cuenta que no lo necesitaba. Por eso aprendí a ir muy, muy liviano en la vida, porque el peso uno en el camino lo ve, el peso nos impide caminar. ¿Cuántas veces nosotros cargamos un montón de cosas en nuestra mochila, ¿no? Cada uno tiene su mochila que cargar. Y cargamos a veces tantas cosas que nos pesan mucho y nos impiden o nos dificultan para caminar. Por eso soy un convencido de soltar aquello que por ahí no necesitamos. A lo mejor nos generamos tener demasiadas cosas porque sí, y porque el otro las tiene. Me di cuenta que no necesitamos tanto para vivir, como se los dije, lo comprobé en el camino. Estamos muy apegados a veces a cosas materiales y estas que en el fondo no creamos propias necesidades que no son tales. Bueno, por eso, como les dije, yo recomiendo no cargarse tanto de cosas que nos impidan o nos simplifiquen el caminar. Y aquí, teniendo en cuenta esto, yo les quiero contar algo que seguramente, bueno, no sé si Anita tuviste la posibilidad de comprobarlo en el camino. Me acuerdo, como yo les dije, caminé el primer camino, fueron 30 días. Esto lo he ido viendo en todos los caminos. Pero en este primer camino, el día número 8 más o menos, pónganle, yo ya tenía mis 200 kilómetros caminados aproximadamente, llegar a un pueblito un poco antes de Logroño, si no me equivoco, o Nájera, por ahí, y en un albergue donde uno duerme, digamos, en la puerta de un albergue, ver estos canastos gigantes de plástico, no sé, Colombrar o lo que fuera, esos gigantes, pero 4 canastos, llenos de ropa, remeras, unas camperas Tommy Hilfiger espectaculares, zapatillas, esto, lo otro, pero vieran, y un cartel, toma lo que necesites. Wow, vos decís, pará, esta campera, vení, no, y esto, ta. Sí, pero el tema es que después te toca cargarlas a vos.
Entonces es, a lo mejor, mucha gente que, bueno, seguramente por ahí los españoles o la gente que viva por ahí es muy fácil, no sé, el correo que funciona perfecto, despacha todo a su casa, pero acá algún argentino, que bueno, gracias a Dios no fue mi caso, pero alguien que se hace 12.000 kilómetros con todo, no te queda otra que dejarlo, porque si no, no terminas el camino, no llegás. Entonces, por eso decía ir más liviano en la vida, cosas que realmente te sacuden, porque vos decís, o esto, agarro esta camiseta y yo, ¿para qué? ¿Para qué? Salvo que vos quieras cargar con más peso. Aprendí a vivir el presente en el camino, ¿sí? En el camino tenés que sí o sí estar atento a las señales, a las famosas flechas amarillas. Igual está muy bien señalizado el camino, pero bueno, tenés que ir atento, sobre todo la primera vez. Porque si vas distraído, tanto en el camino como en el otro camino, si vamos distraídos nos podemos desviar, nos podemos perder. Cuando les digo que empecé a vivir el día a día de una manera tan increíble, esto no te lleva tu tiempo, no es el primero o segundo día, sino al tener la suerte de hacer el camino largo, tanto tu cuerpo como tu mente se van transformando. Me di cuenta, yo era una persona que, yo siempre lo contaba, era una persona que a veces yo no estaba acá en el momento, ¿sí? Yo estaba, bueno, no sé, en todo caso, mañana o pasado mañana, o bueno, o cuando cobre el aguinaldo, o no, o ayer, o... No, pará, ayer ya pasó, y de mañana me voy a ocupar mañana. O sea, es el hoy, es hoy. Lo que pasa hoy no se va. Esto es una metáfora, tómenlo como... el hoy no es una preparación para lo de mañana, es una metáfora, tómenlo, porque obviamente uno tiene que estudiar, prepararse para lo de mañana. Pero el hoy es hoy. Este momento no se va a repetir. Esto que les cuento a mí me llevó todo un tiempo de aprendizaje. Yo, obviamente, me tocó, así como les digo que caminé solo, conocí muchísima gente, muchísimos peregrinos. Después voy a contar unas cositas, pero tal vez esto que le estaba contando ahora yo de mi, empezar a darme cuenta, vivir el hoy, el tercer día de caminata, un gran amigo mío peregrino, Dorvalino es el que me saca, no sé si lo ven en la foto esta de mi primer libro, él me saca la foto yo ya saliendo de Pamplona hacia Puente la Reina. Bueno, me acuerdo, por eso quiero contarles la anécdota, porque justamente ahí, prácticamente antes de sacarme esta foto, íbamos hablando todo, acá estábamos saliendo, teníamos que cruzar toda una cosa para llegar a un pueblito que se llama Puente la Reina, y me acuerdo que yo le iba diciendo, bueno, claro, porque en realidad pasado mañana me dijeron que cuando llegues allá, entonces tenemos que... No, pará, Pancho, pará, paso a paso, el camino es... paso a paso, ya vamos a llegar, así que ahora disfrutemos esto, disfrutemos. Entonces de a poquito uno empieza a vivir el presente, ¿no? Otra cosa graciosa, no, eso va más adelante. Aprendí que todos somos iguales y a dejar de lado los prejuicios. Todos somos iguales, quiero aclarar metafóricamente, en el camino, ¿no? En el camino, a mí me tocó caminar en tantos caminos, me tocó caminar, en este caso estoy hablando del primer camino, me tocó caminar con un matrimonio belga, multimillonarios. Él había sido presidente para, no me acuerdo cómo se llama, Utrecht, no, lo que serían los países, bueno, Austria, Bélgica, Luxemburgo, hay un nombre de conglomerado de esos países. Gracias. Durante los últimos 10 años, el presidente de Coca-Cola, es más, cuando llegaba a Santiago lo iba a estar esperando su avión particular, todo, entonces bueno, estaba gozando de su jubilación con su mujer. Yo tuve la posibilidad de caminar una etapa y media con ellos y después encontrarme más adelante en León, casualmente en León con ellos. Bueno, caminar una etapa con este matrimonio multimillonario,
con un taxista de Málaga, con un desempleado, con un mexicano también que había tenido todo, supuestamente un despido muy injusto, bueno, todo un tema familiar. Y somos todos iguales en el camino. A cualquiera de nosotros nos puede salir una ampolla. Entonces, ver la solidaridad que existe entre todos nosotros, yo les voy a contar. Hay un momento en una etapa donde la belga, la multimillonaria, obliga a parar, y de hecho paramos todos en una etapa, al taxista, y ella le saca los zapatos, todo, y ella le cura los pies con una ampolla, con una crema súper especial que habían traído de Bélgica, no sé. Bueno. Pero digo, si nos ponemos a pensar, ¿dónde se ve esto? ¿Dónde se ve? Y después, bueno, poder terminar la etapa, ellos por supuesto se quedaban en un hotel, nosotros, bueno, en un hostal, lo que fuera, pero quedar en encontrarnos todos, entonces por ahí tomarnos una cervecita, comer todos juntos. Por favor, díganme, ¿dónde vemos esto si no es en el camino? Son cosas increíbles lo que pasa. Aprendí a tener muchísima fe en mí mismo, a confiar y comprobar que soy capaz de conseguir cosas que de verdad que eran impensadas para mí. Y ¿saben qué? Me convertí en mi mejor amigo, pues realmente me conocí. Entonces hoy puedo decir que yo estoy fascinado de estar en el cuerpo de Pancho Moyano, soy íntimo amigo de Pancho, es mi mejor amigo, no les quepa duda. No hablen mal de él porque se va a enterar. Aprendí que ante un problema hay una solución. Tanto en el camino como en la vida siempre nos van a ir surgiendo problemas y la actitud que tengamos ante ellos va a ser la que nos va a marcar la diferencia, ¿no? Tanto en el camino como en la vida, todo esfuerzo tiene su recompensa. Esto es difícil describirlo con palabras porque, bueno, el que ha sido peregrino sabe a lo que me refiero. Y por último en esta parte, se imaginan que experiencias hay un montón, pero tal vez de las cosas que más me marcaron es que aprendí que por ahí lo importante no es llegar a Santiago. Lo importante es lo que te va pasando día a día, que uno va caminando, ¿no? Sin dudas esto supera todo lo imaginado cuando uno tiene la posibilidad de llevarlo a la práctica sin que te lo cuenten. Yo les puedo asegurar que si tienen posibilidad de hacerlo van a vivir momentos que los van a marcar para siempre. Van a pasar, bueno, seguramente van a pasar por dificultades, por distintas etapas de espectacular exaltación, de cansancio, de por ahí plantearte, ¿qué estoy haciendo acá? Y a lo mejor tenés la voz de un peregrino, qué sé yo, que te dice, no, vamos, que se puede, todo, y seguís adelante. Una de las mejores cosas que van a pasarle durante el Camino de Santiago, bueno, como les dije, es que se van a conocer mucho más a ustedes mismos. Acostumbrarse de a poco al silencio, que como ya se los dije, a veces no es fácil porque nos hace mucho ruido estar en silencio. Van a tener mucho tiempo para ustedes. Es cierto, ya sea que lo hagan solos o en grupo, el camino sí o sí, hay momentos que te lleva a apartarte y podemos salir a caminar juntos, pero de golpe, sin hablarnos, sin necesidad de nada, uno va caminando 50 metros adelante o 1 kilómetro adelante, el otro atrás, total, en el fondo sabes que tenés que ir para allá. Pero tenés muchos momentos de soledad. Y por eso en todo este tiempo de caminar tanto tiempo, no solo van a experimentar un cambio físico muy importante, aunque no se nota porque lo bien que se come, uno prácticamente viene pesando lo mismo, obviamente sintiéndote mucho mejor. O más.
como les digo, ese cambio externo, pero también un cambio interior muy, muy fuerte. Estar en contacto con la naturaleza tan impresionante, el vivir el ahora, el hoy. A mí me han pasado cosas increíbles que por ahí, bueno, algunas las cuento en el libro, pero les voy a contar una sola anécdota que por ahí tal vez es divertida. El segundo día de camino, o el tercer día, casi llegando a Pamplona, que todavía no, o sea, sí, sos mochilero, todo, pero falta un montón de cosas. Me acuerdo eso de ir caminando, que se va solo, y claro, en el camino de piedra, que se por ahí un caracolcito se cruza, y ¿viste? Vos vas caminando, lo pisás como si fuera una cucaracha y seguís. El día 25, no sé si conocés Fromista, el canal, bueno, el canal famoso, día 25 de camino, o sea, ya ir caminando solo y de golpe frenarme y estar, no les voy a mentir, estar entre 25 minutos y media hora así, mirando cómo un caracol avanzaba 5 centímetros, 7 centímetros. Evidentemente algo en esos 20 días me pasó, de venir pisándolo a quedarte así y estar fascinado, sentirte parte de la naturaleza, sentir el olor no sé, de las hojas, las amapolas, las mariposas, ir así caminando con las mariposas que van a tu costado, te frenás y las mariposas ustedes van a decir, este pibe que se fumó, les aseguro que no. O sea, estás tan compenetrado, tan inmerso, metido en el camino, que eso lo experimentás. Lo experimentás después. Bueno, para hacerlo un poquito rápido, ¿qué me pasó después de hacer el camino? Como les conté, el camino este lo hice en el 2017. Desde el 2017 hasta hoy, yo creo que no hay un solo día, y mamá creo que es testigo, y Juanpi, no hay un solo día que yo no me acuerde del camino. No hay un solo día. Me acuerdo la anécdota ahí en Santiago, cuando llegamos, claro, bueno, ya nos despedíamos con mucho grupo de amigos, pero nos juntamos todos, y ahí en uno de estos bares en Santiago, después de haber estado en la misa del peregrino, tuvimos la suerte del Botafumeiro, etcétera, ir a recoger nuestras credenciales de peregrino, etcétera, la Compostela famosa. Ahí en una comida, me acuerdo que yo, en un momento dado yo dije, wow, en nuestro país muchas veces está un dicho que dice que el hombre en su vida tiene que hacer 3 cosas, ¿sí? Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Entonces yo digo, no, yo creo que hay que agregar, y tiene que hacer el Camino de Santiago. Y después nos reíamos porque decíamos, no, ahora tendríamos que poner de condición a los políticos o a los que se presenten a cargos importantes, acreditar haber hecho el camino. Bueno, y lo que les quiero contar ahora es muy cierto. Para mí me lo habían dicho, y yo este año volví a hacer el Camino de Santiago, no desde Saint-Jean, pero sí desde Roncesvalles, así que prácticamente 790, 800 kilómetros. Y este año yo compartí con un japonés que hablaba bien español, y iba con 2 españoles, y le pregunté al japonés, porque esto me lo habían dicho el año pasado, y yo dije, te lo voy a preguntar a ver si es cierto. ¿Ustedes sabían, para que tengan una idea, la dimensión del camino? Y bueno, se imaginan ya lo que son los japoneses. Que tiene un valor importantísimo, de verdad te lo digo, Manuel, en el currículum de un japonés, poner que hizo el Camino de Santiago, se le da un valor, otra que maestría. Es más, y él me lo contó, él era un empresario, y me dijo, sí, de verdad que está ocurriendo, eso está ocurriendo. De hecho, en todo este número de peregrinos que les he dicho, no lo he sacado, pero lo podría obtener, que te saldrá que de estos 570.000 peregrinos, por lo menos 70.000 japoneses ha habido este año. Así que anécdotas, para que digan, wow,
el valor que le dan al camino, ¿no? Bueno, muy rápido, en el 2017 hice el camino. El 20 de febrero del 2020, un mes antes del encierro que nos encerró a todos y nos mató, yo tuve una triple operación al corazón en el Hospital Austral, 7 horas 57 de operación. Estuve muy cerca, muy cerca. Le diría que prácticamente 5 o 6 de cada 10 no cuentan el cuento y yo se los estoy contando. Y bueno, 7 días internado, me dan, no el alta, sino que a tu casa, bueno, las heridas, todo que sanen, para después comenzar la rehabilitación lenta. Al poco tiempo empieza el encierro, nos mató a todos, yo no podía hacer rehabilitación, por lo tanto no me podían dar el alta médica. Bueno, no lo digo en mi caso, todos los médicos, todos sus pacientes se le venían a pique porque no podían hacer determinados tratamientos, todo. Yo tenía un permiso especial, entonces iba cada 40 días, que no sé si se acuerdan, pero prácticamente cruzar la General Paz era, no sé, muy difícil. Bueno, iba a controles médicos. Mi cardiólogo prácticamente me salvó la vida, no viene al caso el por qué me operan, pero si no es por él, yo no estoy contando el cuento acá. Y bueno, así fueron pasando los meses, más o menos en septiembre, yo ya estaba dentro de todo sano. Me acuerdo que él me decía, que para mí fue todo un orgullo, él me dijo, Pancho, yo te puedo asegurar que estás como estás por haber hecho el camino. Él me conocía de antes. El camino a vos te dio una fortaleza tan impresionante para superar esto, para esto que se te venía. Porque de hecho me decían ahí en el hospital, bueno, primero uno está 2 o 3 días totalmente entubado con una cánula, usted lo sabe muy bien. Cuando te sacan creo que es el dolor más grande que puede sentir un hombre, cuando te sacan el cosito que va directo acá, y que te lo compensan porque uno no puede tomar agua y vos matás a tu madre por un vaso de agua ahí. Entonces, de verdad, es desesperante porque son 2 o 3 días que no puedes tomar nada, entonces te mojan una gasita así con, bueno. Y me acuerdo que mi médico tenía el vaso de agua ahí al lado y me dijo, sé que te va a doler, bueno, me lo saca todo. Ya me perdía que venía el cuento. Ah, bueno, nada, después de a poquito era, no sé, caminar de aquí hasta donde está la señora, y no, yo era hasta allá al fondo y volver, entonces era mucho más la necesidad, entonces me dijo, te vas a curar muy rápido, la garra que evidentemente algo me traía del camino. Más o menos en septiembre del 2020, bueno, yo tengo todo un problema, nada, personal, matrimonial, por el encierro, todo, bueno, mi mujer me pide la separación, para mí fue un golpe durísimo, yo en ese momento tenía, bueno, 25 años de casado, tengo 2 hijas que en ese momento, 24 y 23 años, obviamente vivíamos en el mismo departamento, nos llevábamos bien, normal, yo no entendía nada, de hecho, como les dije, somos 8 hermanos y yo esto me lo guardé en silencio como un mes. El único que sí sabía al que le conté fue a mi cardiólogo, que de hecho me dijo, venite al Austral, me dio un ansiolítico, no sé qué. Claro, yo no entendía nada, tenía que procesar un montón de cosas y me acuerdo muchísimo que en esas cosas de tristeza y además, alguien que estuvo tan cerca de la muerte que realmente casi la vio, estás mucho más susceptible, Y me acuerdo que dije, ¿cómo hago? ¿Qué hago ahora? Y sentí imperiosamente la necesidad de volver al camino. ¿Y cómo volver? Sí, yo estoy operado, ¿cómo? Pandemia, todo, ¿cómo volver? Y son esas cosas que seguramente el apóstol Santiago estoy convencido. Yo cuando hice el camino llevé un librito muy chiquitito, ¿sí? Un diario de viaje, una cosa básica, muy chiquitita. Como les dije, yo
dormía ahora en el cuarto de una de mis hijas, pero, perdón, 10 minutos más y corto. ¿Cómo se llama? Me bañaba en mi baño, donde tenía todas las cosas, mi ropero. Y me acuerdo un día me levanto muy temprano, mi mujer no estaba, se había ido a un campo, ella había conseguido un permiso de trabajadora esencial y se había ido a un campo toda una semana. Y yo me levanto, uno se baña, qué sé yo, hace así, todo automáticamente la toalla y es como que abrís el cajón para sacar, no sé, un traje de baño, un calzoncillo. Lo primero que toco es algo duro. Lo abro así por la mitad y abro justo el día en el que el camino me habló a fondo. Y mirar las vueltas de la vida es, bueno, en el libro está, pero él llegando a León. En ese momento me largo a llorar a mares. A mares no podía parar. Y no me pregunten por qué, tengo la necesidad de agarrar un papel y un lápiz y me voy ahí al office, a la cocina, mientras me hago el café, me siento así llorando y empiezo a escribir. Perdón, repito, el que sabía de todo esto era mi cardiólogo y el otro que sabía era César González Guerrico, era el que sabía todo lo mío. César me llamaba casi todos los días. Estaba así yo llorando, suena el celular. Hola, ¿quién es? César. Entonces, hola Pancho, ¿cómo estás? No, mal, acá estoy llorando y no sé qué, y dele llorar y no puedo parar y estoy dele escribir. Y César me dijo, Pancho, seguí escribiendo. Escribir es sanador. Vos seguí. No, bueno, me habló 2 o 3 cosas, corté, no sé, esto como que un poco me tranquilizo y me acuerdo que, no me pregunten por qué, les vuelvo a repetir, era mitad de camino. Dije, bueno, dejo esto de lado, busqué mi computadora y ahí es como que dije, no, wow, esto me hace bien volver, es una manera de volver así como me largué a llorar, volver al camino. Entonces dije, no, pará, vamos a empezar desde el día 1, de lo que yo anoté y volver a recordar ese libro, ese coso de viaje. Y así es como empiezo a escribir y a escribir. Van pasando los días y al cabo de 3 semanas, bueno, César me llamaba 2 o 3 veces por semana. En un momento dado pasan, no sé, 3 semanas, él me llamaba, Pancho, ¿cómo estás? No, bien, muy contento, estoy escribiendo. Bueno, a las 3 semanas más o menos me dice, bueno, Pancho, ¿cómo va? Bien. Bueno, pasame el archivo de lo que escribiste. Entonces, bueno, le paso el archivo, él es un enfermo, lee cualquier cantidad, a los 2 días me llama, me dice, Pancho, esto es un libro. No, me está jorobando, con el perdón de la palabra. Claro, uno dice, casi me muero. Me pasa lo que me pasa con mi mujer, me tenés que tirar una buena. Me dice, no, estás muy equivocado. Esto es muy lindo lo que has escrito. Y como yo sé que vos tenés un montón de fotos y videos y la manera que vas relatando todo, si vos tenés la posibilidad de ir intercalando algunas fotos con tu comentario, esto es un libro. ¿En serio, Pancho? Sí, en serio. Bueno, entonces vos vas a escribir el prólogo. Y así fue. Así nació este primer libro, Mis huellas en el camino de las estrellas. Ahí yo básicamente cuento, como si fuera un diario, cuento día por día lo que yo fui haciendo, un poco lo que recorría, con fotos, todo. Cada día termina con una pequeña reflexión de qué es lo que me dejó ese día, ¿sí? Y que es increíble, pues yo por ahí lo vuelvo a leer y wow, de verdad que te das cuenta que el camino me fue cambiando, me fue marcando. Y termina cada capítulo con una frase, porque el camino está lleno de frases. Bueno, eso es por un lado, el libro empieza a gustar, empiezo más o menos a tener éxito. La editorial me propone hacerlo como libro digital y así que también se vende en España, vía Amazon, etc. El libro no está en librerías, el libro solo, digamos,
lo vendo yo, simplemente está en una librería en Mendoza, que ahí sí me fui a dar 2 o 3 charlas ahí. Bueno, después yo volví, ese fue mi primer camino, vamos a ir más rápido ahora. En el 2022 tengo la suerte, todo esto me habían visto mi euforia, todos mis hermanos, qué sé yo, y mi hermano Juan Pablo, que está ahí atrás, tiene ganas de hacer el camino, entonces mamá junta a todos sus hijos y dicen, bueno, el que lo tiene que acompañar es Pancho, que es el que conoce. Entonces, con mi hermano Juan Pablo tuvimos la posibilidad en el 2022 de hacer también el camino francés, no completo, pero sí prácticamente unos 500 kilómetros más o menos. También estuvimos en León, ¿sí o no, Juanpi? La catedral y todo. Todo pasa por León. Bueno, y muy divino porque yo llevaba en la mochila mi libro, Mis huellas en el camino de las estrellas, y Juan Pablo, un maestro, porque promocionaba mi libro a todo el mundo, él es una máquina de hablar, habla con todo el mundo, y en el camino no me pregunten por qué, porque vos hablás con japoneses, te entendés, el camino tiene un idioma que no sé cómo es, pero uno se comprende, entonces, por ahí en distintas etapas, qué sé yo, él a todo el mundo, buen camino, ¿de dónde sos? De tal lado, ¿y dónde comenzaste? No, en tal lado. Ah, nosotros comenzamos en Pamplona, pero mi hermano ya había comenzado, él escribió un libro, bueno, a todo el mundo se lo vendía. Hasta que un día, ya casi llegando a Triacastela creo que es, vamos a decir, por ahí yo, siempre como les contaba recién, uno a lo mejor toma distancia y Juan Pablo por ahí va 50 metros más adelante y yo acá, por ahí vas solo, vas rezando el rosario, pensando. Y me acuerdo perfecto que por ahí escucho, hola, sí, ¿cómo estás? Ah, buen camino, una voz así como argentina o uruguaya. ¿Dónde comenzaste? En San Jean. Ah, entonces, no, nosotros en Pamplona, pero mi hermano ya comenzó en San Jean y escribió un libro, qué sé yo. Y él dice, yo soy médico y yo en realidad hice el camino porque se enteró un paciente mío que iba a hacer el camino y me regaló un libro, que lo leí, me sirvió muchísimo, qué sé yo. Yo iba atrás, ¿no? Ahí, no sé, ya tenía 20 metros. Y se ponen a caminar como 1 kilómetro, estos hablando, iba con un sacerdote, este argentino, y en un momento dado se van hablando todo, y le dice, bueno, así como leíste ese libro, tenés que leer el libro de mi hermano, y no sé qué. Entonces, dice, bueno, puede ser, qué sé yo. Entonces me dice, no sabés cómo me ha ayudado ese libro, porque me acuerdo perfecto que una vez en una etapa antes de llegar a, bueno, digamos, sería a Pamplona, o a Subir, ya no me acuerdo, sin querer, no sé, me acuerdo que me sirvió mucho porque vi que tal cosa, algo dice el tipo, entonces yo me acerco y le digo, mucho gusto, él es mi hermano Pancho, bueno, mucho gusto, ¿cómo estás? Digo, contame una cosa, eso que vos contás de ese peregrino que iba caminando con otro y que por ahí sin querer se desvían y al desviarse llegan a la iglesia de San Esteban, que es el primer mártir de la iglesia católica, ahí es donde está la campana más antigua de Navarra, y que fue un desvío nuestro del camino, pero donde vivimos una experiencia increíble que está volcada en el libro. Entonces, decime una cosa, ¿a ese peregrino no le pasa? Sí, exacto, leíste mi libro. No puede ser, entonces lo saco de la mochila. Sí, yo leí este libro. Bueno, a partir de ahí caminamos los últimos 6 días a los abrazos. Él es un médico, a lo mejor alguno de ustedes, si doy el nombre, les diría que es uno de los médicos en Argentina número 1 en medicina del dolor, el doctor Gustavo Cuarín. No sé si a alguien le suena. Bueno, nos hemos hecho íntimos amigos. A partir de ahí, en esos días, Gustavo ya me decía, con el cura y con otros, caminamos de ahí hasta Santiago juntos, también con un brasilero y un español, éramos 6. Y él me decía, bueno, ya que escribiste este libro, ahora tenés que escribir el otro libro contando la experiencia de caminar con tu hermano. Y a mí me hacía ruido, hasta que pasan 2 días, eso que vos en un albergue te vas a dormir, y decís, en realidad mi camino, yo ya lo escribí.
dije, pero yo quiero ver si, no sé si lo que a mí me ha pasado le ocurre también a otros peregrinos, o seré yo el único medio chiflado que le ha pasado esto. Entonces, no me pregunten si fue el apóstol Santiago, que al otro día, caminando con Gustavo y con esto, le digo, mira, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer otro libro, pero no va a ser mi libro, va a ser el libro de ustedes. ¿Cómo? Digo, sí. Yo anoche estuve pensando en 5 preguntas, que son preguntas por ahí muy profundas para quien ha hecho el camino. Y van a ser las 5 preguntas iguales para todos. Yo lo único que les pido es nombre, edad, nacionalidad, y el que quiera una foto del camino, todo. Si les divierte la idea, bueno, dale, va a ser el libro de ustedes. De esa manera, a lo largo de casi 7 meses, yo recolecté el testimonio de 85 peregrinos de 15 países diferentes. De estos 85 peregrinos, yo conozco a 7, 8, porque después por ahí me llegaba uno, tengo un amigo de México que lo hizo, le gustaría anotarse en esto, qué sé yo, bueno, así todos me iban mandando correos electrónicos. Yo, a ver, no soy ningún escritor, por favor, ni nada, pero yo fui el único que leí los 85 testimonios de todos. Entonces, a cada uno, algunos testimonios son increíbles, las cosas que cuentan, y otros que, bueno, por ahí muy lindo, pero a lo mejor cierta por ahí dificultad o de redacción o en lo que fuera. Entonces, a cada uno de ellos yo les hacía una devolución por correo, siempre respetando a rajatabla lo que él quería transmitir, lo que esta persona, pero bueno, por ahí en un párrafo, no, el camino es muy bonito porque veíamos cosas muy lindas y muy bonitas y bueno, entonces tratarle de buscar cosas y todo. Bueno, de esa manera cierra todo, hago la introducción, digo, bueno, leo todos los testimonios, ahora tengo que hacer una conclusión de esto. Pero lo más difícil es, ¿y qué título le pongo? Entonces yo un poco preguntaba a los peregrinos que les mandaba correos. Yo tenía correo o copia oculta, ¿no? Pero los tenía todos. Entonces les preguntaba, bueno, vamos así, asá, ténganme paciencia, porque algunos, bueno, ¿cuándo va a salir el libro? Porque te habían dado el testimonio hacía 5 meses. Y les preguntaba un poco por el libro y me hacía mucho ruido que mucha gente me decía la magia del Camino de Santiago. Y vuelvo a repetir, para mí la magia no. Y un día yo digo, no, la magia no. Pero evidentemente yo lo leía, digo, es increíble esto que evidentemente algo pasa acá. Ya está. Algo pasa en el Camino de Santiago. Y ese fue el título del segundo libro, que es este que ven acá, que es el libro de los... Exacto. Algo pasa en el Camino de Santiago, abajo testimonios de peregrinos. Y bueno, por último, ahora sí, como les dije, este año quise volver a hacer el camino francés prácticamente completo, en vez de cruzar los Pirineos, pero hacerlo lo mismo, pero ya con todo ese bagaje y aprendizaje de otros caminos, porque no siempre hice el camino francés, hice el camino portugués por la costa, hice el camino portugués por la costa, la variante espiritual, hice el camino inglés, hice de Santiago a Finisterre caminando, bueno, también hice varios tramos del camino francés, en total llegué 9 veces a Santiago. Y por eso lo quise hacer un poco más detenidamente, más charlando con los lugareños, con los hospitaleros, con la gente del lugar, porque mi idea es tratar de hacer un tercer libro que a lo mejor voy a dar la primicia acá, todavía está en borrador de las primeras hojitas y lo voy a dejar morir un poquito, decantar un poquito, porque el año que viene quiero hacer el Camino del Norte, que es un camino muy especial. Pero les voy a adelantar el título. La respuesta está en tu camino. Yo había pensado la respuesta está en el camino o el camino es la respuesta, todo, pero dije no, la respuesta está, pues cada peregrino tiene su propio camino. Y bueno, ahora un poco
antes de terminar, es un minutito, antes de terminar, yo les había dicho algunas preguntas. Si uno piensa una sola palabra con que se quedarían, seguramente, y además esto se lo escuché un poco a un conferencista, si tuviéramos que resumir prácticamente si uno hace un porcentaje, uno se queda felicidad. Una sola palabra, ¿no? Ser feliz, tener plata, casarme. No sé. Si en realidad todo engloba un poco en la felicidad. Y creo que se dieron cuenta o se han dado cuenta que si a mí me quedan 45 días de vida, probablemente con tiempo, la semana que viene, sacaría un pasaje para irme a Santiago de Compostela, porque yo voy a estar muy bien, dentro de 45 días se apaga la luz, y porque quiero que me recuerden, que esa fue la segunda pregunta, ¿cómo quieren que los recuerden? Y quiero que me recuerden como esa persona que era feliz en el camino. Por ahí soy muy egoísta. Y simplemente, ahora sí, ya con esto termino, es una frase nomás. Yo les conté que el camino está lleno de frases. Bueno, el libro, en cada capítulo, yo lo termino con frases que realmente te llegan en el corazón. Y esta es una de las tantas, pero es como para terminar acá con ustedes. El camino es como la vida. Tiene momentos buenos y momentos malos, de alegrías y de tristezas, de plenitud y de sinsabores, de mucha energía, también de mucho cansancio. Pero lo importante es no dejar en ningún momento de caminar. Muchas gracias y buen camino. Muy bien. Le agradecemos al señor Moyano y a su acompañante por la disertación, muy interesante. Y los invitamos a tomar una copa de honor y nos quedamos charlando ahí con el disertante. Muchas gracias. Bueno, claro, que me hagan preguntas, el que quiera, estoy a disposición, por supuesto. Gracias por la paciencia, de verdad.